Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 30 de septiembre del año 2022. Tertulia 100% presencial. Voy saludando entonces a quienes están acá en la mesa. Empiezo por Marcia Collazo, buen día. Buenos días para todos. Alejandro Abal, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, amigos. Juan Grompone, ¿qué tal? Buenos días para todos. Aclaro para los oyentes que hoy estuvo buenísimo porque se generó una competencia por los dulces. Ya estaba muy consolidada la costumbre de Juan y Alejandro de llegar acá con los Napoleones. Y ahora, Marcia, ¿qué trajiste, Marcia? De todo. Bueno, una especie de masitas secas con dulce de leche y chocolate. Bueno. Una fórmula no muy saludable, pero tentadora. Fíjese qué maravilla. Sí, tan tentadora que casi no quedan. Los minutos previos de la tertulia son muy interesantes últimamente. Bueno, y saludo a quien está otra vez hoy con nosotros como invitado, Ramiro Podetti, buen día. Buenos días. Estuvo la semana pasada, ustedes recordarán, licenciado en Humanidades, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Montevideo, profesor de Comunicación y Cultura, Cultura Latinoamericana, Historia del Pensamiento Latinoamericano e Historia de las Ideas Políticas allí en la UM. Bueno. 4 materias. Sí, por favor, y ya, suficiente. Argentino, por otro lado. Bueno, rioplatense, diría, usando algo que el ministro de Educación reiteró cuando explicó el Día del Patrimonio, que creo que es tema que vamos a conversar ahora, ¿no? Así que llevo 30 años viviendo aquí, así que soy rioplatense o argenguayo, en fin, como prefieras. Perfectamente, ya está todo dicho. Empezamos, vamos al primero de los temas, el que tiene que ver con actualidad, digamos. El gran tema de la agenda política de esta semana fue el arresto de Alejandro Astesiano, jefe de la custodia personal del presidente de la República, que luego resultó formalizado por la justicia penal por su presunta participación en una red de uruguayos y rusos dedicada a la falsificación de partidas de nacimiento que permitían después obtener pasaportes nacionales. El caso, los oyentes saben, estuvo en las tertulias de miércoles y jueves, pero teniendo en cuenta que provocó tanta conmoción, puede ser interesante que se discuta también en esta, la mesa de los viernes, que tiene un perfil diferente. Alguno de los integrantes de la mesa lo proponía. Entonces, pregunto, a ustedes que, no sé, están más volcados hacia temas históricos, culturales, sociales, a ustedes, Juan, Alejandro, Marcia, Ramiro, ¿qué les dejó? ¿Qué les ha dejado hasta ahora el caso Astesiano? ¿Cómo vieron al gobierno en el manejo de esta crisis? ¿Cómo se manejó la oposición? Juan, ¿vamos contigo? Bueno, esta vez Juan quiere empezar. Este es un caso raro, pero bueno. Pero lo que pasa es que, como siempre ocurre, lo trae escrito, entonces por supuesto. Pero hay veces que yo lo miro para pasarle la palabra y dice, no, después, al final. Bueno, esta vez quiere arrancar. Bueno, el gobierno creo que no actuó nada bien. Es decir, porque tiene dos temas importantes a encarar en este momento. Es decir, el que está en la mitad del periodo de su gobierno, y tiene dos grandes temas a encarar, que son el de la educación, es decir, hacer algunas de las reformas de la educación, no demasiadas porque en realidad no hay tiempo para eso, y la reforma de las jubilaciones. Esos son los dos grandes temas que tiene. Y entonces esto es un tema que desvía totalmente la atención del gobierno y que muestra, yo creo, lo que demuestra es una falta de coordinación que tiene el gobierno. A mí lo que me asusta es la falta de coordinación. Y quiero decir 3 o 4 puntos sobre esto. Por ejemplo, el presidente parece que ignora a su agencia de inteligencia, a la agencia de inteligencia que creó específicamente para centralizar la inteligencia del Estado. Parecería que ignora lo que le aconseja la agencia. Eso lo decís por lo que se publicó ayer, ¿sí? Cuando el semanario Búsqueda que informó que al comienzo del gobierno o antes del gobierno, Álvaro Garcé, titular de esa agencia, le acercó a la calle Pou la ficha, digamos, el historial de este hombre, de Astesiano. La calle Pou lo vio y entendió que no había que tomar ninguna decisión. Y además eso me lo confirma porque yo lo primero que dije cuando me enteré de este episodio hace unos días, dije, acá cae Garcé, es decir, el primero que tiene que caer es Garcé. Pero sin embargo ahí quedó, es decir, que no era el responsable. En segundo lugar, el Ministerio de Interior
emite pasaportes falsos. Es decir, no cabe duda, los pasaportes del Uruguay son pasaportes muy respetados en el mundo, porque tienen garantías de seguridad, tienen las huellas digitales, tenemos una tradición muy larga de la cédula de identidad, en fin, son buenos y por eso son muy apreciados y se roban. Hay un robo de pasaportes y un comercio de pasaportes uruguayos porque son muy válidos, son buenos. Bueno, el Ministerio del Interior emite pasaportes falsos. Sí, un detalle ahí. Los pasaportes son verdaderos. Lo que pasa es que están hechos en base a documentación previa donde sí hay una falsificación. Concretamente, en la partida de nacimiento, ¿no? Hay una partida de nacimiento donde se introduce, en un ruso, por ejemplo, se introduce un pariente, un antecesor uruguayo para obtener de esa manera la ciudadanía natural. Y de esa forma llegar al pasaporte, ¿no? Para mí es un pasaporte falso desde el momento que el pasaporte certifica la identidad. A ver. Te voy a interrumpir nada más que para decir algo preciso, que Marcia seguramente lo podría decir también. Son ideológicamente falsos, pero no materialmente falsos. Ajá. Es decir, dicen una mentira, pero el documento es auténtico. Eso es lo que quería decir Emiliano. Sí. La falsedad está antes, está en un documento previo, ¿no? Y lo que dice es mentira, pero el documento en sí mismo no ha sido falsificado, es oficial. Juan, me extraña, Juan, porque un hombre con tanta precisión en el empleo de las cuestiones técnicas sea tan genérico al hablar de falsedad. Para mí, falso es falso de todas maneras. Bueno, y en tercer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ocupó de la candidatura de Salinas, por ejemplo. Es decir, y no se ocupó de los pasaportes falsos, que también de alguna manera tienen responsabilidad sobre el tema. Es decir, tal parece que la custodia del presidente es un cargo para colocar a un amigo, a un conocido, a un no sé cuánto, es decir, que se ha tomado con una liviandad muy grande. Y la oposición podría hacerse una fiesta con todo esto, pero parece no saber qué hacer todavía con esto, ¿no? Es decir, porque para mí es un caso casi de escándalo, y sin embargo la oposición no está en pie de guerra como debería estar, parece no saber por qué camino tomar. Es decir, que está tan desorientada como el gobierno, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde el país está desorientado. Bueno, no sé si me mirás. ¿Hablo? Yo miro a ver quién larga. Bueno, como quiera. Alejandro. Bueno, en realidad quizás se pueda deslindar una montaña de cosas, pero por lo menos dos cosas en estos episodios. Una es que el jefe de la custodia haya sido alguien con antecedentes vinculados a delitos. Eso ya pasó. Digo, el jefe de la custodia en el gobierno anterior era una persona que había sido, había formado parte de los Tupamaros, con relevamente importante, y formalmente por lo menos era una persona que había cometido delitos. El problema no es ese, el problema es otro. El problema es que aparentemente, y estoy seguro que fue así, la calle lo ignorara. Lo absurdo del asunto es que él ignorara que esta persona había cometido delitos. Y dicen, bueno, pero tenía antecedentes o por lo menos tenía anotaciones policiales, sí, que podrían no significar ni siquiera que había cometido delito, aunque impresiona mucho que haya tantas. Porque una cosa es que te digan, bueno, tiene un par de investigaciones policiales, y otra que tiene casi 20 o alrededor de 20. Pero que además tenía 2 procesamientos, en realidad era por el Código Viejo, y una condena, y además estuvo preso en el año 2013 4 meses. O sea, es algo que es casi imposible ignorarlo. Y eso es lo que a uno le asombra. No que el hombre haya tenido antecedentes, porque bueno, los podría tener y aceptarlos igual el presidente. Lo que me asombra es que no los haya conocido. Uh-huh. Y creo que realmente es así. Tú mencionaste a Álvaro Garcés, o tú, no me acuerdo cuál de los dos. Álvaro Garcés yo creo que no tiene nada que ver, porque además todos dicen que Álvaro Garcés le dijo que tenía antecedentes. O sea que, y no creo que sea por ahí la responsabilidad. Sí, hay un detalle interesante en el papel que jugó Garcés, porque por lo que sabemos, Garcés le entregó esa ficha en la que no figuraban antecedentes penales, o sea, no figuraban ni procesamientos ni condenas, que ese es todo un tema. ¿Por qué no figuraban, no? ¿Por qué no figuraban? Es un misterio
por qué esa información después apareció por otros lados. Pero lo cierto es que Carcel entregó el legajo ese que lo que contenía era una cantidad de anotaciones policiales, indagatorias policiales, que para él, por lo visto para él era algo significativo a tener en cuenta. Y eso la calle Pou lo vio y dijo, sigo adelante, con eso no me preocupo, digamos. Sí, algo así es lo que dijo Lacalle respecto a esas anotaciones policiales. Tú diste una explicación más temprano hoy, o Romina, no me acuerdo cuál de los dos, de por qué podría ser que en una ficha figuraran los procesamientos y en la otra no. Y tenía que ver con si se pedía la información en base al nombre y apellido o se pedía en base al documento de identidad. Con el nombre y apellido, con el sistema. Sí, no, pero no es que no haya sido así. Seguramente sí fue así. Pero de todas maneras, es un disparate que sea así. Es un disparate informático. Sí, es decir, en un país que te hace un siglo que tiene el cédula de identidad, más o menos. No, un poco menos. Sí, que es obligatorio menos, pero bueno, pero también muchísimo tiempo. Tú explicaste de que cuando se piden los antecedentes por el nombre y apellido, no salen los judiciales, salen solamente los antecedentes que tiene la policía. Y que en cambio cuando se pide por el número de cédula de identidad salen los judiciales, que en este caso el procesamiento de 2002 y el procesamiento y cárcel y condena del 2013 y 14. Pero bueno, sea lo que eso fue lo que nos dijeron fuentes de gobierno a propósito de lo que habían constatado en estos días, ¿no? Que según cómo se fuera en el sistema del Ministerio del Interior en busca de antecedentes, aparecía información diferente según se ponía o nombre o cédula. Bueno, de todas maneras a mí me molesta que con esos la sola información de los 18 o 20 anotaciones policiales y prescindiendo de que haya sido por 2 veces sometido a la autoridad judicial e incluso puesto en cárcel, que eso, bueno, todo parece decir que Lacalle lo ignoraba. Aún con eso yo no lo hubiera nombrado jamás jefe de mi custodia, jamás. Lo que seguramente le dijo Álvaro Garcés, y dicen que probablemente Larrañaga, aunque nadie lo confirmó. Sí, hay una versión que dice que Larrañaga habló del tema. Búsqueda dice que también le planteó la misma observación un senador, cuyo nombre no se da a conocer. Seguimos. Marcia. Y dejamos al rioplatense para el final. Bueno, es la opinión de un extranjero. Verdaderamente. Andá a saber qué pasaporte tiene. Perdón, no, nada. Verdaderamente esto es un caso sumamente preocupante que excede absolutamente cualquier antecedente que se me pueda esgrimir. Absolutamente y por luz. Por lo tanto, y no lo digo en oposición a nada, porque verdaderamente creo que ya a esta altura estamos intoxicados, los uruguayos, de la famosa grieta o la oposición entre dos mitades de país, que parece que fuera una especie de condena bíblica que hubiera caído sobre esta tierra antes de ser el estado oriental del Uruguay, ya desde que era la provincia oriental, y cuando se empezaron a conformar las tendencias distintas, etcétera, etcétera, y bueno, y ni que hablar desde 1830. Parece que fuera nuestra maldición vivir siempre polarizados en dos grandes territorios de odio. Y esto hay que decirlo con todas las letras, es necesario empezar a manifestar y verbalizar las cosas, por supuesto, en el mayor deseo de diálogo, pero verbalizarlas. Entonces yo no digo esto a contrario de nada, yo digo esto a favor de todo. Acá lo que está en juego no es tal partido, tal otro. Acá lo que está en juego es el país, su credibilidad, su confianza, la pureza de sus instituciones, y miren la palabra que uso, la pureza de sus instituciones. El descrédito concomitante, que yo no sé cómo vamos a hacer para resolverlo, primero a nivel nacional y después a nivel internacional. Estamos en las noticias de todas las grandes agencias del mundo, yo lo revisé anoche, lo volví a revisar hoy. Me entero hoy de mañana, también por otra radio, que aparentemente hay una banda muy grande y muy compleja detrás de este señor Astesiano, que tenía varias categorías de servicios, además. Tenía servicios clase A, clase B, clase C, VIP, le llamaban el primero, sí. Con servicios de chofer, de auto y de chofer, con asesoramiento continuo para abrir cuentas bancarias. Bueno, una cosa, realmente es un crimen organizado. Frente a eso decimos, pero ¿no tenemos nosotros los uruguayos
instituciones que respondan al crimen organizado. Sí las tenemos, las hemos creado, por lo menos desde los años 90. ¿Qué es esto? Esto es corrupción, por supuesto. Ahora bien, yo creo que acá, más allá de todo lo que se pueda seguir diciendo, primero calma, mucha calma, no enzarzarnos en odios estériles. Ya lo decía José Martí, yo lo recordaba hoy. Decía José Martí, primero se probó el odio y los pueblos venían cada día a menos. O sea, la filosofía siempre ahí. Uh-huh. Pero acá se necesitan reacciones urgentes y contundentes. Acá se necesita investigación a fondo, denuncia y, por supuesto, castigo. Porque esta es una señal gravísima de una crisis que puede tener efectos impredecibles si no reaccionamos a tiempo. Y el momento de reaccionar es ya, en este instante. Y además quiero decir, y esta es mi primera intervención, que veo con dolor que también han caído los grandes relatos o los grandes principios que inspiran nuestro sistema jurídico. El primero, el principio de verdad. Ha caído el principio de verdad. ¿Por qué? Y porque acá han aparecido discursos por lo menos vagos, por lo menos oscuros, por lo menos contradictorios, empezando por el del propio presidente de la República. Eso es hacer caer el principio de verdad. Ha caído también la responsabilidad inherente a la función o a las funciones. Yo creo, y lo voy a decir desde ya, que el ministro Heber tiene que renunciar. ¿Y saben por qué? Primero, porque se lo debe al país. Pero segundo, porque se lo debe a su propia fuerza política y al presidente de todos los uruguayos. Seriedad en la mesa. Bueno. Las caras de Alejandro y Juan son impagables. Ramiro, te toca. Sí, en fin, coincido con todo lo que se ha dicho sobre la gravedad del asunto, ¿no? No voy a insistir sobre eso ni agregar nada. Sí decir que me parece que esto hay que vivirlo. Estoy de acuerdo con Marcia, con tranquilidad, sobre todo para aprovecharlo como oportunidad de corregir algunas cosas. Acá hay muchos defectos en principio, porque de lo que podemos hablar es de lo que sabemos. Hay defectos de inteligencia y de comunicación, de información, de coordinación también. Entonces, bueno, aparte de constatar el hecho, acá hay que tomarlo como una oportunidad para atacar el origen de estos problemas, ¿no? O sea, acá falta revisar cómo se traslada la información entre los organismos del Estado y cómo se traslada la información al público, cómo se le traslada la información al presidente de la República, ¿no? Yo lo que espero de esto, creo que todo el mundo lo espera, es entender cómo fue que pasó esto. Todos estamos completamente sorprendidos. Bueno, pero entonces que haya una explicación. Digo, más allá de que haya identificación de responsables, pero queremos entender cómo pudo pasar esto, ¿no? La otra cuestión, y retomando algo que recién decía Marcia, a mí me duele, sobre todo, por el valor institucional del Uruguay. Hay un capital global, no solo regional, que tiene Uruguay, que es el prestigio institucional, la consistencia institucional. Sí, y entonces, es algo de lo que hacemos gala, de lo que nos enorgullecemos, que lo esgrimimos a la hora de captar inversores, etc. Exacto. Lo aprovechemos lo suficiente o no, porque creo que no lo aprovechamos lo suficiente, es un capital. Y entonces esta persona, ¿no?, que aparte le debe una disculpa al país por su deslealtad, porque en primer lugar debió contarle al presidente esto. No apostar a que no le llegara la información, ¿no? Entonces, debe una disculpa porque acá, además del daño administrativo o jurídico que hay un daño al Uruguay desde el punto de vista de este capital, de cómo se ve a las instituciones en el Uruguay y el prestigio del presidente, que es algo fundamental para cualquier país, ¿no? Entonces, acá hay una lesión. Esta persona, más allá de los delitos que haya cometido y del delito que consiste en lo que ha hecho ahora al ocultar esto, ha hecho un daño al Uruguay. Esto es mucho más grave que todo lo demás, a mi juicio, en este momento, en esta situación. No por minimizar lo que significa que un jefe de custodia oculte
digamos, información que obviamente quien lo contrataba tenía que tener, sino hay un daño importante que va a costar y que debe pensarse muy bien cómo se levanta internacionalmente. Esto tiene que quedar muy claro que este acontecimiento no va a ser simplemente sepultado por nuevas noticias y dentro de 2 semanas, 3 semanas, 3 meses nos olvidamos. Sí, acá si entiendo bien hay 2 niveles de afectación de esa reputación. Por un lado, el que aparecía mencionado hace un rato, la calidad de los pasaportes, ¿no? Por lo visto, esta es una maniobra, esta es una organización que prestó servicios y que vendió pasaportes de origen trucho hace años. Y recién ahora se logra desarticularla o empezar a desarticularla. O sea que hubo lentitud de reflejos, hubo un problema en el freno a esas maniobras. Ese es un tema, ¿no? Y después está el otro tema de que adentro de esa organización estuviera este señor. Este señor sentado en el 4º piso de la torre ejecutiva, donde incluso llegaba a tener reuniones con sus cómplices, ¿no? Allí mismo, en el edificio de la Presidencia de la República. Ahí sí que hay como un segundo golpe fuerte, ¿no? Muy fuerte, ¿no? A eso estabas aludiendo. Sí, por supuesto. Claro, esto va a seguir circulando, esta información va a seguir circulando nacional e internacionalmente, ¿no? Entonces, desde un punto de vista comunicacional, por de pronto, por lo menos, ¿no? Debe ser respondida con ciertas acciones, ¿no? No solo con retórica. Alejandro. Yo que está bien que lo que dice Ramiro, quizás exagerándolo, desde mi punto de vista, la trascendencia internacional del hecho, y creo que está bien, pero también hay otra cosa que trasciende si uno lo mira a lo que ha ocurrido o está ocurriendo, y es lo siguiente. Hay una fortaleza institucional del Uruguay también en todo este asunto, hay una fortaleza importante. No es solo una pérdida de confianza en la fortaleza institucional, sino también un reconocimiento de la fortaleza institucional. Fíjense que no es nada común pensar que al jefe de la custodia del presidente, alguien tan cercano al presidente como para que viajara con él en el avión con sus hijos a Costa Rica durante 4 días de vacaciones, hasta ese nivel, que resulta que el presidente no supiera nada. ¿Por qué? Porque la justicia es independiente. Y la justicia dijo, apenas llegó, lo vamos a arrestar, y lo arrestaron. Y ahí fue cuando el presidente tomó conocimiento de que había todo este asunto contra la persona tan cercana a él. Y no hizo nada para evitarlo, ni como correctamente no debía haberlo hecho. Y dijo, me parece bien, vengan y arréstenlo. Y fue efectivamente lo que hicieron las autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial. Fueron y lo arrestaron. Y a esa altura el presidente no sabía nada. Y está bien que no supiera nada. Es correcto. Y es correcto que no hubiera hecho nada como no lo hizo. Y bueno, eso no quita la importancia de todo lo anterior, sobre todo en cuanto a que para mí, aún prescindiendo de los procesamientos que tuvo en el año 2012 y el 2013, que no tenía necesariamente que conocerlo por lo que parece el presidente, aún prescindiendo de eso, con todos los antecedentes, caramba, yo no lo hubiera nombrado jefe de mi custodia, ¿no? Pero bueno, eso es otro capítulo. Estoy de acuerdo con eso, estoy muy de acuerdo. Creo, a mí me llamó la atención, claro, en medio de toda la información que ha venido desarrollándose a lo largo de 48 horas, uno queda como un hecho más, pero estoy muy de acuerdo en destacar eso. Es llamativo que el presidente no supiera nada. Creo que es raro, casi diría. De la actuación judicial, de la Fiscalía. El hecho de que sea detenido al bajar del avión, ¿no? Revela, es cierto, fortaleza institucional. Yo estaría de acuerdo con eso, sí. No, yo creo que revela debilidad y revela contradicciones, de nuevo, porque hay una pregunta primera que nos deberíamos hacer, una pregunta fundante que nos deberíamos hacer, y es, ¿el presidente conocía o no conocía estas anotaciones en principio, ya que aparentemente lo primero que figuraron fueron anotaciones y no los antecedentes penales? Muy bien, la pregunta, ¿conocía o no conocía esas anotaciones? La respuesta es sí, y desde mucho antes. Entonces, muy bien, no conocía que iba a ser detenido.
El propio interesado sí lo sabía, según parece, porque tuvo tiempo hasta de borrar mensajes de su celular y quién sabe qué más, ¿no? Quién sabe qué más. Pero, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe en este momento al órgano presidencia de la República y a su titular? O dicho de otra manera, ¿hay alguna responsabilidad que le cabe en este momento frente a esta crisis? Bueno, yo creo que sí que la hay. Y para empezar, lo dice el Código Civil, la responsabilidad civil, ¿verdad? Uno responde de varias maneras por los hechos de quienes están, de repente a nuestro servicio, etcétera, etcétera. La pregunta fundante, si sabía, todo indica el más elemental sentido común y el más elemental deber de responsabilidad indica que no debió haber continuado con esa persona a su servicio. Estamos hablando de 20 años además, porque si miramos todos esos antecedentes, la grilla, más las 2 anotaciones, estamos hablando de 20 años, no es poco, no es nada poco, es muchísimo. Sí, acá aparece otro tema que es cómo se selecciona al personal de custodia, seguridad. En principio en los partidos políticos, en principio en las campañas electorales, teniendo en cuenta que después algunos de ellos pueden terminar en el gobierno, ¿no? En el equipo de seguridad de un presidente de la República. Ayer cuando entrevistábamos al senador Gustavo Penadez del herrerismo a propósito de la historia de este hombre astesiano, en un momento decía, el proceso de selección de un custodia no era algo riguroso, no era de carácter profesional, se optaba por militantes que se acercaban a cubrir determinados servicios. Y efectivamente todo indica que ese es el origen de Astesiano. Se mencionó en estos días, el propio Lacalle Pou mencionó que la primera referencia que había tenido de él había sido en el año 1999, cuando Astesiano había sido chofer de Sergio Abreu, candidato a vicepresidente de la República en la fórmula con Luis Alberto Lacalle padre. Ayer, después de algunas demoras, logré hablar con Abreu y yo conté más temprano lo que él me decía. Él decía, yo integré esa fórmula proveniente de otro sector del Partido Nacional, era Lacalle Herrera por el herrerismo, yo venía de otro sector, se armó la fórmula de esa manera. Y cuando se armó la fórmula, se me suministró un vehículo y un chofer. Desde el herrerismo se suministró en particular a Astesiano, que era un militante de ese sector, incluso me mencionó el dirigente Diver Villanueva, con el cual hacía, digamos, su militancia. Fue ese el origen. Y bueno, y después contó que en realidad en la campaña fueron no tantas las horas compartidas, porque buena parte de la campaña se hizo con el bus de la Victoria, con el ómnibus de la Victoria, así que eran algunos trayectos en los que este hombre era su chofer, y que después se lo incorporó al Ministerio de Industria. Cuando él fue designado ministro de Industria, por esos acuerdos políticos que ocurren en la instalación de un gobierno, este hombre astesiano pasó a ser chofer para él en el Ministerio de Industria. Sostiene que la relación era una relación no de amistad, era una relación funcional, y que cuando él dejó el Ministerio de Industria en el año 2002, dejó de tener noticias de Astesiano, que por lo visto quedó, en aquel momento por lo menos quedó en el Ministerio. Una aclaración, perdóname Juan, eso que dijiste del procedimiento habitual, ¿es así o ha sido así? Por supuesto que no solo con el caso de este Astesiano. En todos los gobiernos de los últimos 20 años fue exactamente así. Todos los custodios del presidente Tabaré Vázquez en el primer gobierno y en el segundo, y los custodios del presidente Mujica fueron seleccionados de la misma manera. Eran personas pertenecientes básicamente, en su inmensa mayoría, y eran muchísimos, al Movimiento de Liberación Nacional, es decir, a los Tupamaros, en los cuales, bueno, tenían confianza esos candidatos y fueron seleccionados así, y no es que esté ni bien ni mal. En ese sentido fue lo mismo, en ese sentido, ¿no, verdad? Lo que, de todas maneras, eso no quita lo que estamos diciendo, de que con tantos antecedentes que, bueno, los antecedentes de ser del MLN no le molestaban ni a Tabaré Vázquez ni a Mujica, pero con estos antecedentes que sí le deberían haber molestado a Lacalle, como igual se lo nombró. Y no me refiero a los procesamientos, porque eso doy por bueno que no los conocía, sino que me estoy refiriendo a las anotaciones, ¿no?, que tenía en el legajo. Caramba, yo por lo menos no me caería muy simpático tener
como jefe de mi equipo de seguridad alguien con 20 anotaciones policiales, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, ¿y por qué tipo de delitos, no? Porque... Sí, estafa, de hurto, cuestiones de esa naturaleza, ¿no, verdad? Sí. Juan. Bueno, yo quería decir algo como ingeniero ahora, porque tal vez deba insistir en el tema de la cédula de identidad. Es decir, no todos los países tienen una cédula de identidad. Por ejemplo, el caso notorio es Estados Unidos, que no tiene un documento nacional de identidad. La libreta de conducir, sí, lo sé. O sea, la libreta de conducir o el seguridad social. Sí, lo sé. Pero la existencia de la cédula de identidad es algo fundamental, porque, por ejemplo, cuando yo voy a pagar una cuenta de UTE, entro por mi cédula de identidad. Cuando pido hora para el médico, entro por mi cédula de identidad. Cuando cualquier trámite que tenga que hacer, uso mi cédula de identidad como indicador para identificador mío, ¿no? Es decir, que esa es la función que tiene la cédula de identidad. De modo que la cédula de identidad es un activo importantísimo y es lo que se llama un identificador único de la persona. Y es algo que se recibe al nacer, ahora, ¿no? Y que dura toda la vida, ¿no? Y que va a seguir funcionando así. Entonces, me parece absolutamente inaceptable que exista un manejo de información que la persona no sea identificada por la cédula de identidad. Es decir, identificada por el nombre es la estupidez más absoluta del punto de vista informático. ¿Cuántas personas se llaman de la misma manera en un país? Y en un país de 3 millones. Es decir, en un país de 300 millones sería terrible el problema. Bueno, entonces, quiere decir que acá hay una responsabilidad adicional, porque ya tenemos algo así como 10 años del AGESIC, que se supone que es la que se ocupa para el gobierno de la informatización y el manejo de la información, y sin embargo AGESIC no ha logrado imponer absolutamente el empleo de la cédula de identidad. Aparentemente no llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores. No, Ministerio Interior sería en este caso. Quiero decir que esto para mí ocurre básicamente, si nos vamos al sustrato final de todo, por la impunidad. Por la impunidad. Entonces, se ha mencionado muchas veces los tupamaros, perfecto. Yo nunca estuve a favor de una guerrilla urbana ni de la violencia, no importa, organizada, sea cual sea. Pero en este país los tupamaros pagaron con cárcel, con desaparición, con tortura y con exilio. Pagaron, y mucho más allá de sus culpas en muchos casos, de una manera absolutamente arbitraria. No pagaron los criminales de Estado, no pagaron los militares que llevaron adelante todas las acciones criminales durante la dictadura. Por el contrario, gozaron y siguen gozando de impunidad, aunque algunos casos ya se están logrando concretar actos de justicia. Bueno, medio siglo nos ha llevado y el sufrimiento que ha habido de por medio en muchos casos nunca más se va a reparar. Pero no comparemos, por favor, ni a los tupamaros que pagaron más allá de sus culpas en muchos casos, ni a los impunes, ¿no?, de los delitos de la dictadura. No los comparemos, por favor, con criminales organizados que violan las leyes. Esta discusión es con Alejandro, por lo visto. Sí, pero hasta ahora pagó, pobre hombre. ¿Quién pagó, Alejandro? Astesiano estuvo preso. Pero lo digo en broma. Pero es no, pero dame, por esto de ahora no, porque no se sabía. No, por eso. ¿Ah, no estuvo preso? Sí, pero quiero decir esto. Bueno, no, pero yo quiero decir, el problema no está ahí, ¿no? A ver, yo por uno de sus delitos, por aquella estafa del año 2013-2014, estuvo preso. A ver, yo no me refería a los tupamaros para decir que sí, que no, ni que bueno, ni que malo. No, yo quería digo lo que quise decir con eso fue que había un método de selección que es el mismo que hubo hasta ahora y sigue habiendo hasta ahora, bueno o malo, que teórica y formalmente creo que a partir del año 12 o 13 queda a manos del prosecretario de la presidencia y no del presidente en sí mismo, que es armar el equipo de seguridad de la presidencia. Y eso se hace sin necesidad ni de concurso, ni de ningún requisito especial de haber tenido una formación especializada en el asunto, ni tampoco con exigencias de naturaleza formal como podría ser ya funcionario público, policial, militar o lo que fuere. O sea, queda totalmente en manos del prosecretario de la presidencia, hasta donde yo sé, la selección de ese personal desde el punto de vista por lo menos formal. Y quise decir el ejemplo que mencioné de los gobiernos anteriores, por la sencilla razón de que ahí ocurrió lo mismo.
¿tá? Y uno podrá decir, bueno, esa gente eran luchadores, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, lo que fuere. Tampoco eran personas normalmente con el historial totalmente limpio desde el punto de vista formal, por lo menos. Y ahora tampoco. Pero a mí lo que me asombra de este asunto de ahora es que en todo caso, los gobiernos anteriores de Tabaré y de Mujica, lo sabían Tabaré y Mujica eso. En cambio, este hombre de la calle aparentemente no sabía, y No creo. sabía, sí. No, que había procesamientos, no lo sabía. Pero anotaciones por lo menos sí. Pero no sabía que había procesamientos. No sabía que había sido procesado y que incluso ya había sido condenado y que incluso había estado preso hace 7 años o algo así, o un poquito más, 9 años o 8 años. Es que tú te pones a un riesgo. Es que tú te pones a un riesgo contratando a una persona con ese historial. Yo lo acepto, estoy de acuerdo contigo en eso, Marcia. Es como una película de terror. El custodiado se expone a un riesgo. Exacto. Pero se expone a un riesgo el gobierno, la institucionalidad, ¿no? El país. El país. Bueno, y lo que hizo este canalla, además. Claro, porque esa persona tiene su despacho en la torre ejecutiva y tiene acceso a contactos, digamos, bastante sensibles. Y sin averiguar, sin que sepamos todavía qué fue lo que pasó, porque en el fondo él no era nada más que un instrumento de una organización. ¿Qué fue lo que llegó a ser esta organización? Que incluso aparentemente podría haber llegado al consulado uruguayo en Rusia, lo cual ya complica más todavía. Por eso todo el panorama, hablábamos ¿no? fuera de micrófonos de los círculos del infierno. Sí, no, ¿cuántos son? No los conocemos. No. Ramiro, cerramos lo último de tu parte. Bueno, insisto en que es una oportunidad. Acá hay cosas para corregir, a veces se necesita un escándalo para juntar la energía necesaria, ¿no? Hay cosas, hemos hablado aquí, desde la forma de seleccionar los custodios en campañas electorales fuera del poder estatal, a necesidad de coordinación y transparencia de la información, a exigencias de otro tipo. Se ha hablado de el uso del número en vez del nombre para la identificación civil. Bueno, es una oportunidad para que peguemos un salto en todo eso, ¿no? Y no nos quedemos solo en la bronca por este episodio, por este señor, por el daño a la figura presidencial, y saquemos de esto algo positivo. Cambiamos de tema enseguida cuando viene la segunda parte de esta tertulia.